Jonathan, bienvenido acá a la mesa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nada, te invitábamos un poquito para hablar sobre diversas cuestiones de la ciudad de Buenos Aires, que son, las problemáticas son muchas, pero acá María, nuestra columnista de política, trajo un tema sobre ciertas irregularidades que estarían pasando en los comedores escolares. ¿Qué sabes de esto? Sí, es verdad, la cuestión de la mala alimentación en las escuelas públicas de la ciudad es algo que viene hace mucho tiempo, ¿no? Y las cooperativas, las cooperadoras, la comunidad educativa vienen reclamando, ¿no? Que tiene que ver, por una parte, en que el servicio de alimentación escolar se ha transformado en un gran negocio para un conjunto de empresas, que por lo tanto, en aras de la rentabilidad, van sacrificando la alimentación saludable del estudiantado, ya sea en cantidad o en calidad, ¿no? Hay cooperadoras que han hecho ese estudio donde se encontraban comida en mal estado, donde el gramaje, la cantidad de alimento no se corresponde con lo que establecen los pliegos, o medallones de pescado que no son de pescado, ¿no? Porque no tienen proteínas, de tortilla de verdura que tiene más arroz que verduras, etcétera, ¿no? Todo tipo de acciones de las empresas orientadas justamente a disminuir el costo de los alimentos para generar una mayor rentabilidad para estas empresas. Esto se ha exacerbado en los últimos tiempos y ahora se dio el contexto político de que el gobierno convocó a licitación por 4 años más el servicio de alimentación escolar. Y en vez de abrir el debate democrático a las comunidades educativas, internalizar los reclamos, ver cómo prestar un servicio mejor, lo que sucedió es que se está repitiendo los mismos sistemas de servicios y el mismo contenido de los pliegos que hace muchísimo tiempo. Entonces, en este momento, las cooperadoras dijeron, basta, ¿no? Este es el momento de dar una verdadera discusión de la alimentación escolar. Se organizaron, lanzaron una campaña por una educación saludable, gratuita y de mejor calidad. Presentaron conjuntamente con la legisladora Ofelia Fernández un proyecto de ley para que se regule todo el sistema, ya que la última regulación es de los años 90. Y además, el día de hoy se presentó una acción judicial para frenar esa licitación que el servicio de alimentación escolar es parte de la organización del sistema educativo, ¿no? No se podría asistir a las escuelas si no se garantizara la alimentación de los niños y niñas. Por lo tanto, toda decisión de política educativa necesariamente tiene que ser consensuada en instancias participativas con la comunidad educativa y esto no se hizo en el presente caso. Además, está la cuestión, que esto también viene de larga data, pero está generando problemas más profundos últimamente, que tiene que ver con el sistema de becas, ¿no? En la educación en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires es universal y gratuita. No te cobra nada el Estado para garantizarte el derecho a la educación y no te pide ningún certificado de pobreza para acceder a la escuela pública. Lo que pasa con el tema de la alimentación, ahí sí cambian las reglas, ¿no? Porque allí el Estado te cobra y si no querés pagar tenés que conseguirte una beca. Y para conseguir la beca tenés que demostrar el certificado de pobreza, así que esa educación universal y gratuita queda reducida a una política focalizada y paga por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la alimentación escolar, que recordemos no se puede escindir de la educación porque hay niños y niñas que pasan 8 horas en el colegio, y por tanto la alimentación es insoslayable como parte del sistema educativo. ¿Esto qué genera? El tema del sistema de becas, por una parte, genera que todas las familias tengan que realizar solicitar la beca, igual tiene que llevar a cabo ese trámite. Como ese trámite es tan engorroso, hay familias que no lo completan o se vencen los plazos para iniciarlo y por lo tanto las escuelas se quedan sin las raciones de comida. Y a las escuelas empiezan a llegar raciones de menor cantidad que la cantidad de alumnos que tienen y por lo tanto tienen que racionalizar esas raciones donde el estudiantado come menos de lo que correspondía, ¿no? Así que el sistema de becas, esa política focalizada, lo que genera es lo que genera toda política focalizada, ¿no? Gente que queda fuera de esa prestación y es lo que sucede en las escuelas. Así que también eso se está cuestionando en la acción judicial para que la alimentación escolar también sea como la educación pública, universal y gratuita. Jonathan, ¿cómo estás? María Martínez te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, la consulta en realidad son 2 temas que quería hablar con vos. Uno de estos tiene que ver con el comedor universitario y también con el tema de vos hablabas de las becas, pero también hay un problema con el tema de las vacantes en los colegios públicos. Y por otro lado, el tema de los emprendimientos inmobiliarios, que también fueron uno de los temas más tocados hace unas semanas en cuanto a la ciudad de Buenos Aires.
Si arrancamos por lo primero, el tema de la vacante, ¿cómo vienen trabajando con eso? ¿Hay muchos reclamos con respecto a esto? Sí, el tema de la vacante es parte, digamos, la falta de vacantes, sí, ¿no? Principalmente a nivel inicial, es parte de una privatización indirecta que realiza el gobierno. Por la Constitución no puede privatizar la educación pública, pero lo que hace es la desfinancia, sí, la demanda de acceso a vacantes se transfiere al ámbito privado, y en el ámbito privado el Estado se encarga de subsidiar, ¿no? Hay una correlación directa entre el presupuesto que se le quitó a infraestructura escolar en la pandemia y el presupuesto que fue a las escuelas privadas, ¿no? Casi es perfecta la correlación de lo que se quita en infraestructura y lo que da en subsidios a escuelas privadas. Eso que genera, obviamente, que se fortalezca la gestión privada de la educación, que ante la falta de vacantes las familias terminan resolviendo yendo al ámbito privado, claro, pagando, y lamentablemente en este contexto de crisis económica, en el nivel inicial no terminan ni siquiera consiguiendo una vacante en el ámbito privado porque no se puede pagar, y las familias terminan dividiéndose o arreglándose las tareas de cuidado, ¿no? Lo que tampoco es beneficioso para el niño o niña que necesita ingresar a un sistema educativo. Eso con el tema de vacante. La vacante tiene que ver con esa parte de la postura del gobierno de ir desmantelando la educación pública, que también tiene la misma lógica que tiene que ver con los comedores, ¿no? Mientras el servicio vaya decayendo, obviamente la población va a hacer todo lo posible para no utilizar la educación pública e ir a los ámbitos privados. Con el tema de los negocios inmobiliarios, sí, ese es otro grande eje que tiene este gobierno, que no hay ninguna política urbana o de servicios públicos que se adopte que no tenga como trasfondo un gran negocio inmobiliario. En la última semana el jefe de gobierno anunció lo que se llama el plan o proyecto Buenos Aires Costa, ¿no? Y anunció la creación de nuevos parques en la costanera de la ciudad. Si uno lo ve únicamente o se queda solamente con el anuncio, diría que bueno, se están incrementando espacios verdes en la costanera, que es un espacio que debemos recuperar para tener nuevamente una cultura ribereña, una mirada al horizonte, de recuperación del río. Lo que sucede es que se oculta ciertas verdades, ¿no? Hay como una parte de la cara de la luna que no sé, que se mantiene oculta. Bueno, parecería que es esto también. ¿Qué sucede? Estos espacios verdes nuevos que se anuncian son los retazos, los fragmentos que quedan de todas las privatizaciones que hizo el gobierno con respecto a la costanera, ¿no? Cuando nos habla de que va a ser el Parque del Vega o el Parque Buenos Aires Playa, estos dos parques son rellenos del Río de la Plata, rellenos que hizo el gobierno porque no quiso desmantelar las explotaciones bailables y gastronómicas que hay en la costanera, porque sencillamente esas concesiones vencidas se pueden haber demolido los edificios, transformados en parques públicos, pero justamente como no se quiso tocar el negocio, se habilitó el relleno del río para generar esos espacios verdes que van a ser funcionales a estas explotaciones comerciales. Lo mismo sucede en Costa Salguero. En Costa Salguero se habla del parque de golf, ¿no? Parque de golf a futuro, pero no se habla de los edificios de 24 metros de altura que se van a construir allí, donde el parque de golf va a ser el jardín de estos edificios, o no se habla que el predio de Punta Carrasco, que debería ser un gran parque público, se sigue prorrogando la concesión hace más de 10 años que se encuentra vencida, o también cuando se habla del nuevo parque Costa Urbana, que ese parque va a estar al lado de torres, de 20 torres de 145 metros de altura, de un nuevo barrio suntuoso de estilo de Puerto Madero, con la construcción de 900.000 metros cuadrados, y que ese parque es el remanente de toda esa urbanización que se va a hacer a futuro, ¿no? Así que el proyecto, el plan Buenos Aires Costa no es más que la consolidación de la entrega de la costanera porteña a las corporaciones inmobiliarias, de extender el modelo de urbanización de Puerto Madero hacia el norte y hacia el sur, y solicitar que la ciudadanía aplauda y quede alegre por los retazos de espacios verdes que nos van a dejar en la costanera, y que repito que esos espacios verdes van a ser funcionales a estas explotaciones comerciales y residenciales. Pero, a ver, Jonathan, hace poco salió un fallo en la justicia frenando la construcción de las torres en Costa Salguero. ¿Cómo quedó eso? Bueno, allí logramos dos sentencias históricas, ¿no? Una que impide la venta del predio de Costa Salguero,
y otro fallo que impide la construcción de este nuevo puerto maderero llamado Costa Urbana de la empresa IRS. Para hacer un parque público, ¿no? Claro. ¿Qué sucede allí? Sucede que el gobierno sigue apostando de que en algún momento va a destrabar esto en la justicia. Ambas causas van a terminar en el Tribunal Superior de Justicia, que ha sido un tribunal que suele dictaminar más de acuerdo a cuestiones políticas que jurídicas y más de acuerdo a cuestiones favorables a los intereses del jefe del gobierno, ¿no? Lo hemos visto cuando declaró que en la Ciudad de Buenos Aires no había obligatoriedad de garantizar la educación pública a niños y niñas de 45 días a 4 años de edad, ¿no? Donde decía que eso era una prerrogativa, una facultad del gobierno y no una obligación, cuando la Constitución lo dice literalmente. Bueno, en ese contexto el gobierno sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando con los estudios, con las obras, con los anuncios, ejerciendo una presión para que esto se destrabe en la justicia a su favor. Mira, va a pasar una cosa, Jonathan, te voy a cambiar un poquito de tema, porque la verdad que es muy rico hablar con vos porque tenés una visión muy integral de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA también. Por ejemplo, ahora están anunciando para la noche ahora que va a venir un temporal con granizo, con que va a caer mucha agua, van a caer más de 100 milímetros. ¿Qué pasa con las inundaciones en la ciudad? Bueno, en la ciudad, a partir de las inundaciones gravísimas que ocurrieron en 2013, donde murieron 8 personas en la ciudad, ¿no? Por el tema de las inundaciones, el gobierno no decidió avanzar profundamente con las medidas estructurales y no estructurales que establece el plan de ordenamiento hidráulico. Lo que decidió hacer es ir haciendo algunas obras para mostrar que se encarga del tema, lo que nosotros llamamos tipo marketing urbanístico, ¿no? Hizo un reservorio. Como Maldonado también, ¿no? Claro, hay una cuestión. Por un lado hizo pequeñas obras para mostrar que hacía, ¿no? Estábamos hablando del Parque de Sarmiento, donde hicieron reservorios. Ahora quieren hacer una especie de zanja o canal en el Parque Saavedra. Por otra parte, están las grandes obras que hicieron, que esas grandes obras eran cuestionables si realmente van a lograr solucionar el tema de las inundaciones por sí solas. Lo que sí no era cuestionable eran los grandes negocios que estaban detrás de esas obras. ¿Por qué? Porque esas obras son grandes túneles que se hacen en forma paralela a los arroyos para que sirvan como túneles aliviadores, ¿no? Sería como otro arroyo subterráneo para captar el agua de lluvia. Esos túneles se hicieron con las tuneladoras que pertenecían a una sola empresa, ¿no? Y es la empresa que se encarga de hacer los túneles en toda la ciudad y que justamente pertenecía a la empresa Macri, ¿no? Así que se decidió hacer grandes obras públicas para que esas obras públicas le haga la familia Macri. Que no terminaron solucionando. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Pero... ahí está. Volvimos. Sí, Jonathan. No, bueno, esas grandes obras no estuvieron pensadas más tanto para solucionar las inundaciones, sino justamente para que sea la excusa de grandes capitales destinados a estas empresas. Cada vez que llueve en la ciudad de Buenos Aires hay sectores que se siguen inundando y que no son visibilizados, ¿no? Como son los barrios populares. En la zona sur las inundaciones afectan muchísimo a las familias. Y ahora, nuevamente, con todo este proceso de cementación, de sobreconstrucción, no vamos a estar resguardados de futuras inundaciones. Y cada vez más estas inundaciones van generando niveles de recurrencia elevados y que por lo tanto van a ir generando inundaciones más a futuro. Lamentablemente todavía la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene un protocolo de emergencias con respecto a las inundaciones, ¿no? Que tendría que haber sido consensuado con la población, porque hay medidas que son para evitar las inundaciones, hay inundaciones que no se van a poder evitar, que son las de gran recurrencia, pero que la ciudad se tiene que preparar a través de protocolos, planes consensuados con la comunidad, y eso no existe. Bueno, la verdad es que me quedaría hablando, Jonathan, con vos de todo, porque es interesantísimo la información que tenés y lo bien que lo explicás, lo pedagógico que sos. Voy a cerrar con esto. Jonathan, te lo digo como si fuéramos dos personas que nos encontramos en un café a charlar un poquito de política. Y vos que ves todo esto, todas estas cuestiones,
estos ítems que no son solucionados, las escuelas, las inundaciones, la salud, todo esto. Después de 16 años de gobierno de PRO, ¿por qué pensás que las personas pueden seguir votando a un gobierno que no ha hecho nada más que destruir y hacer negocios? Bueno, hay muchísimas razones, ¿no?, que se van superponiendo y fortaleciendo. Por una parte está el desconocimiento de la ciudadanía de lo que hace este gobierno, realmente, ¿no? Hay un conocimiento de lo que el gobierno muestra, tiene grandes recursos, incluso de los porteños y porteñas, para pagar su verdad, que la verdad que sale en los medios de comunicación masivos, tiene grandes recursos para pagar consultoras que van midiendo el ánimo, ¿no?, o el enojo o alegría de la población con cada tema, porque muchas veces lo que nos pasa a todos y todas es que quedamos en el mundillo de las personas cercanas de la opinión, pero el gobierno tiene consultora que está constantemente preguntando a toda la población qué le parece cada tema, ¿no? Y direccionando justamente las respuestas o viendo qué discurso proponer. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires pareciera a nivel discursivo que vivimos en una de las principales ciudades del mundo liderando el enfrentamiento a la crisis climática, cuando no lo es, ¿no? A nivel internacional la ciudad se encuentra, tiene la vicepresidencia de los municipios que se comprometieron a carbono neutral en el 2050, es decir, está como a nivel internacional bien ubicada, pero eso no es lo que sucede en la realidad. Así que cuenta con muchísimos recursos, entre 2.000 y 3.000 millones de pesos todos los años para la pauta oficial, 800 millones el año pasado para consultorías, y a eso se le suma la gran cobertura política que también tiene, no solamente mediática, sino política, donde casi ningún sector de la oposición lo enfrenta estructuralmente en estos negocios, ¿no? Claro. Se pueden criticar algunas políticas, pero no se va al fondo de los negocios. Y eso tiene que ver con algo estructural de la Argentina, donde las ciudades están vistas como la casa política, ¿no? Así siempre se llama Maxi Kiosco, porque son los kioscos de los políticos para hacer la política grande, ¿no? Entonces hay como cierto código de no denunciar los negocios en los municipios, en las provincias, porque eso es permitido. Te tocará a vos, a mí, te tocará a mí a futuro, pero es lo permitido para hacer la gran política que es la política nacional. Lamentablemente esa mirada sacrifica a las poblaciones, ¿no? En este caso sacrifica a la población porteña de que no encuentra una representación política para enfrentarse a un gobierno que prácticamente solo se ha dedicado a saquear, ya sea por fines particulares o por fines de carreras presidenciales que seguramente veremos en el 2023. Jonathan Valdivieso, fue muy enriquecedor y la verdad que muy pedagógico todo lo que has hecho, así que nada, te vamos a ir despidiendo porque nos van a sacar del aire dentro de poco. Así que te mandamos un gran abrazo y seguramente te vamos a volver a llamar para seguir hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias como siempre por el espacio, que tengan buena semana. Buena semana, abrazo.